Buenas tardes, y esto es Casos de la Vida Real con Raquel Ortega, su servidora. En esta tarde hablaremos de un tema alarmante en nuestra sociedad el día de hoy. Nos acaba de llegar el caso, mi querido público, sí, todo mi querido público, de niños en descontrol. En específico en nuestra ciudad de Hermosillo, Sonora. Quiero que sepan que eso es una vergüenza para mí, que algún día era una joven. Y saben que la responsabilidad es sumamente importante, pero para estos niños no lo es. Estos niños en descontrol, al parecer ubicados en la colonia San Luis, sin ofender a nadie que viva ahí, disculpen. Al parecer se han estado escapando, para usar una palabra más adecuada, de clases. Se escapan de clases a hacer conductas, digamos, un poco no gratificantes para la sociedad, como fumar, tomar alcohol o simplemente escaparse de la clase de matemáticas. Y ese ejemplo están dando a sus compañeros menores. ¿Qué nos está diciendo esta problemática? Que los jóvenes de México, y hablo de México en general, que los jóvenes de México el día de hoy no quieren asistir a la escuela. ¿Por qué serán las razones? Es lo que yo me pregunto hoy. ¿Por qué no quieren asistir a la escuela como solíamos decir todos nosotros? Ustedes, compañeros, ustedes en casa que me ven, gracias en verdad por estar aquí conmigo hoy. Y solo quiero que sepan por qué. ¿Qué es lo que se dice de estos niños, de estos adolescentes? ¿Por qué ellos? Pues la verdad, haciendo un poco de investigación como lo hacemos aquí en nuestro programa, en Casos de la Vida Real, porque estos son casos de verdad, son casos de la vida real. No son cosas que pasan a kilómetros de distancia, no. Son casos que pasan en nuestra ciudad, aquí, en nuestra ciudad de Hermosillo. Y en casos de la vida real, nunca decimos mentiras, al contrario, destapamos las verdades. Y en mi opinión, este problema de niños en descontrol, que quisiera decir mejor niños y adolescentes, me gustaría incluirlos a ellos también, porque primaria, secundaria y preparatoria, específicamente los de la colonia San Luis, de la escuela número 123. Y como les decía, hemos estado investigando a fondo el caso de estos niños sin control. ¿Dónde están los papás? ¿Dónde está la mamá de ese niño? ¿Dónde se esconden? ¿Qué hacen los papás? ¿Por qué no se dan cuenta que sus hijos no están asistiendo a la escuela? Esa es mi pregunta. ¿Dónde están los papás? ¿Dónde está la familia en estos momentos? ¿Ustedes me lo podrían decir? Porque no entiendo cuáles son los motivos por los cuales estos niños no deciden asistir a la escuela. En mi opinión, es un caso familiar. En casos de la vida real, este caso en específico de estos niños en descontrol tal vez debería ser social, familiar, económico. ¿Usted qué opina en casa? Llame a nuestros teléfonos para que opine. ¿Cuáles serán las causas y características de estos niños que se han ausentado para hacer conductas en descontrol, para no asistir a la escuela, para que no les interese su futuro? Y ese futuro no es solo de ellos, es de nosotros también como mexicanos, de cada uno de nosotros. Sí, a usted también, señor presidente. ¿Dónde están las autoridades en este momento? Tal vez sea problema de la misma educación que enfrentamos hoy en día en México. Tal vez sea el mismo niño que no quiere asistir porque a lo mejor tiene problemas de aprendizaje. Claro, no podemos evadir eso. En este día se habla mucho del déficit de atención en niños. Y como ustedes saben, como psicóloga que soy y su servidora reportera, claro,
También no puedo desmentirles que he llegado a pensar que también puede ser alguna característica especial de algo cognitivo, algo muchísimo más profundo en estos niños, específicamente de la colonia San Luis. ¿Qué hacen estos niños? Tal vez sean más vulnerables, para no usar otra palabra, más vulnerables que otros niños de otras escuelas. ¿Lo son? ¿Lo serán? Llame en casa y pregunta a usted, ¿son más vulnerables estos niños de la colonia San Luis? ¿O será que todos somos vulnerables a que nuestros jóvenes, nuestros niños, quieran salirse de la escuela? Vamos a un corte comercial y en unos momentos hablaremos con una especialista que encontramos en nuestra ciudad de Hermosillo, una querida colega psicóloga, la cual tengo el honor de conocer. En un momento la conocerán. Vamos. Regresamos a casos de la vida real con su servidora Raquel Ortega. El día de hoy, casos de hoy, niños en descontrol. Así es, mi público en general y ustedes en casa que me observan también, les agradezco su presencia esta tarde. Y como se los prometí, el día de hoy tengo a una invitada muy querida por mí en lo personal, en el ámbito laboral y personal también, como colega y amiga, como se los prometí, porque siempre cumplo lo que prometo en este programa. Con ustedes les presento a Valeria Cruz. Valeria. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Querida colega, siéntate, toma asiento, por favor. Y aquí, querido público en general, ustedes que me ven en casa, aquí con nuestra querida y compañera psicóloga Valeria, comentando la problemática del día de hoy de niños en descontrol, específicamente de la colonia San Luis, como les he reportado. Valeria, en el lado psicológico de esta situación, como en este programa siempre nos enfocamos, en el lado psicológico, quiero decir que Valeria aquí presente, ella me podrá ayudar con qué pasa con estos jóvenes, por qué ellos, por qué no mis hijos o sus hijos, por qué ellos son. Y como dije, la palabra, muy importante, vulnerable. Sí, así es, vulnerable. ¿Por qué son vulnerables estos niños? Querida Valeria, si gusta compartirnos un poco de por qué estos niños son más vulnerables que otros. Disculpe la pregunta. ¿Qué es vulnerable? Ya, así es. Gracias, Raquel, por concederme la palabra. Primero que nada, pues como ya me preguntó mi colega, voy a contestar la pregunta de qué es una vulnerabilidad. Primero que nada, consideramos a esta población de niños y adolescentes vulnerables, ya que contamos con información adecuada para explicar cuáles son los factores que influyen a que estos niños o estos adolescentes abandonen la escuela, así como los factores, las complicaciones, las características psicológicas de estos niños y adolescentes que normalmente dejan la escuela. Voy a comenzar por los factores sociales, que es la primera. Estos niños cuentan con pocas habilidades sociales para desarrollarse o emprenderse frente a la sociedad que se les presenta. Las económicas, que muchas veces pueden vivir en zonas y en las que les haga falta recursos. En lo personal, que es la falta de interés, los problemas emocionales y la falta de motivación para asistir a la escuela. Los familiares, que en lo personal yo puedo considerar que es una de las más influyentes. El desinterés de parte de los padres, la poca supervisión parental, que en verdad no les pongan atención a lo que ellos están haciendo en su día a día, si están en la escuela, si están en su casa, si están o si no están, lo que hacen, lo que dejan de ser. Y la carencia afectiva de parte de familiares, en este caso normalmente o principalmente de los padres. Y las dificultades de aprendizaje, que pueden ser dificultades de lenguaje o la atención larga.
pasaremos a las complicaciones, que son las conductuales por parte de los niños y los adolescentes, sociales, emocionales y el aprendizaje escolar. Las características psicológicas de esta población puede ser la situación familiar en la que se encuentran, los factores económicos y la falta de interés, que estas son las razones principales de la deserción escolar, o sea, el abandono de parte de esta población de la escuela. La mala conducta, el desinterés de los padres a terminar los estudios y los problemas asociados a la edad, dependiendo del desarrollo o su etapa en la que se encuentran actualmente. Los factores de riesgo del estudiante pueden ser el déficit cognitivo, que es el del lenguaje y la atención lábil, como lo mencioné anteriormente, las escasas habilidades sociales también, como lo mencioné anteriormente, y las características son la carencia afectiva, igual como lo mencioné, y las dificultades de aprendizaje. La mayor preocupación para esta población se encuentra entre niños de edades de 8 y 13 años. Y las características de esta problemática son la poca supervisión, la falta de motivación, la baja autoestima académica y los descontentos de parte del estudiante. Ya. Las cifras de números y de casos de estudiantes de esta población en particular ha aumentado a lo largo del tiempo. Por eso es que nuestra preocupación como psicólogos ha aumentado y le ha puesto mucho énfasis a esta población, a lo que nos llevó principalmente a llevar este estudio, esta investigación y este análisis. Muchas gracias por su atención. Como conclusión, me llevo Ya. esta información que les acabo de presentar, se las traje a ustedes para que empecemos a crear conciencia de cómo es que esto nos afecta, por qué es que estos niños, estos adolescentes empiezan a dejar la escuela, qué es lo que pasa dentro de su dinámica familiar, en la sociedad. Está pasando frente a nuestras narices y nosotros no nos estamos dando cuenta. A continuación voy a presentar un caso, una entrevista junto con mi colega aquí presente. Mi querido público, aquí en el reportaje y en casa, que ustedes nos ven con tanto gusto, quiero pedirle a alguien del público, de mi querido público, que pueda pasar por favor y explicarnos. Quiero un joven que nos diga qué es lo que pasa en estos momentos. Quiero hacer pasar a un joven, por favor. Un joven, traigan un joven, por favor. Un joven, usted, venga. Adelante, por favor. ¿Cuál es su nombre? José Carlos. José Carlos. ¿Qué edad tienes, José Carlos? 17 años. Eso significa que estás en preparatoria. Así es. Un chico de preparatoria, si me lo permites. Esta es la viva experiencia que tenemos de nuestros jóvenes. José Carlos, gracias por estar aquí en el programa. Quiero tu opinión acerca de tu escuela. ¿Qué es lo que opinas acerca de tu educación, de tu escuela en estos momentos? Pues yo, la verdad, no pienso que la educación sea algo necesario. En mi familia no me han inculcado la necesidad de los estudios. Mis padres no se preocupan por mis calificaciones, ni si voy a la escuela o no. Mi papá quiere que trabaje. Y lo que más me han inculcado es la necesidad de conseguir dinero. Entonces, para mí la educación es algo que se puede evitar para trabajar desde una edad más joven y conseguir dinero más rápido. ¿Puedo hacerte una pregunta, José Carlos? ¿Sabes leer? Puedo leer cosas simples como menús, anuncios, pero textos muy cortos. Ya textos muy largos ya no. Libros. No, se me dificulta. José Carlos, quiero hacerte varias preguntas, una en específico. ¿Qué es lo que te gustaría hacer cuando seas grande, como tu padre? ¿Qué es lo que aspiras? No tengo un oficio en específico que quiero tener, pero con que tenga
¿de dónde conseguirías ese dinero si no tienes una educación? Pues en la sociedad de ahora es muy fácil. Siento que entrar al narco o algo así es lo más sencillo. ¿Escuchan eso, público? ¿Escuchan eso? Esto es con lo que nos estamos enfrentando. El narcotráfico, problemas de adicciones. Esto es nuestros jóvenes de hoy en día. Poca falta de interés de los padres. José Carlos, ¿tu madre terminó la secundaria? No. ¿La primaria? Sí. Primaria. Estamos hablando de sexto de primaria. ¿Tu padre, José Carlos? Terminó la secundaria y se casó. ¿Cuál es su oficio en estos momentos? ¿Qué es lo que lleva a tu casa económicamente? Es taxista. Así es. Eso es con lo que nos topamos hoy en día. El padre de José Carlos se gana la vida en un taxi, lo cual es muy respetable, pero falta de educación significa también falta de muchas otras cosas, de carencias de las cuales nos hablaba nuestra querida psicóloga Valeria. Como podían ver, son muchos los factores que predominan. Quiero hacerle una pregunta más a José Carlos. José Carlos, ¿crees que eres más propenso a que salgas de la escuela solo por el hecho de que tus padres no te han inculcado una educación de la mejor manera? ¿Por qué? Porque para mi familia lo que está bien es conseguir dinero, no estar educado en matemáticas o en español. ¿Tus amigos, José Carlos, asisten a la escuela? ¿Tus amigos qué hacen? Pues salen de su casa en la mañana y hacen como que van a la escuela, pero se van al parque o a la plaza. José Carlos, tengo una última pregunta para ti, para ir a un comercial. ¿Crees que la educación es importante para el futuro de los niños y jóvenes de este país, de esta ciudad incluso? Pues como yo lo veo, no. ¿Por qué no, José Carlos? Porque nomás pierden el tiempo en vez de trabajo. Muchas gracias, José Carlos, por estar hoy con nosotros. Si gustas pasar. Y en estos momentos iremos a un corte comercial, pero daremos las conclusiones a unos minutos de nuestro caso de hoy, casos de la vida real, de estos jóvenes, como lo pudimos ver con José Carlos. Hablaremos de las conclusiones de estos niños en descontrol. Vamos a comerciales. Ya. Y regresamos con las conclusiones de nuestro programa de hoy, Niños en Descontrol. Como ya pudimos ver en nuestro ejemplo de José Carlos, que le agradecemos mucho por haber estado aquí el día de hoy, vemos las bases de por qué nuestros niños de México, de Sonora, de Hermosillo, de la colonia San Luis, ¿por qué no quieren asistir a la escuela? Quieren dinero, quieren lo material y no se dan cuenta de qué tan importante es la educación para el crecimiento íntegro de una persona. La verdad, estoy muy apenada con esto, con esta situación. ¿Por qué? Porque digo, ¿dónde está la familia? ¿Dónde están los padres de esos niños? Y nosotros, mi público presente aquí y usted en casa que nos mira, Valeria también, quiero que sepan que nuestros niños están en nuestras manos. Papás allá afuera, alerta. Si su hijo no va a la escuela, no es por obligación, sino es por un mejor futuro. No queremos a nuestros niños en las calles, caminando, sin zapatos, vendiendo alcohol.
drogas, no queremos nada de eso. Y en conclusión de mi parte, Valeria, en un momento darás la tuya. Mi público y ustedes en casa que me ven, como en casos de la vida real, me gustaría dejarlo como un caso abierto, con muchísimos más información en un futuro. Lo dejaremos como un caso abierto. Valeria, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuál es tu conclusión de todo esto que está pasando? Mi conclusión, yo creo personal, es que, y en el mismo claro ejemplo que tuvimos anteriormente, nos damos cuenta que lo que mencioné no es puro cuento de nosotros, mío también. Nos damos cuenta que es lo que en realidad está sucediendo allá afuera, que todos somos vulnerables hacia algo, pero que esta población en específico es más vulnerable a caer en esto. Que no solo es dejar la escuela, no solo es abandonarla para ir a conseguir dinero, es hacer otras cosas, en terminar en malos pasos. Esto, en mi conclusión, también puedo concluir que deberíamos de hacer más conciencia, deberíamos de ayudar. Si identificamos a personas que están en esta situación, ayudarlos, acercarnos, tratar de hacer lo posible para cambiar la vida de esas personas, a poner, como decimos siempre, un granito de arena en las personas de las demás. Sí, es Valeria. Te apoyo en tu conclusión. Gracias por haber venido hoy al programa. Gracias a ti por tu atención y gracias a todos ustedes y nuestro público por estar al pendiente. Estaremos recibiendo llamadas, como ya lo mencionó Raquel. Estaremos al pendiente y muchas gracias por su atención a todos. Mi querido público, gracias por haber estado conmigo hoy, por haber acompañado en este caso de la vida real. Les agradezco, mi público. Y ustedes que están en casa, como padres, como hijos, la escuela es importante, la educación, el futuro de nuestros niños. Dejamos esto como caso abierto y prometemos regresar en un futuro con más información, con más investigación de por qué pasan estas circunstancias en nuestro querido Hermosillo, Sonora, en nuestro querido México, en nuestra querida colonia, San Luis. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Que tengan un excelente día. Nos vemos a la próxima. Gracias.